Capítulo 7. Los 12 más fuertes. El mundo shinobi es un tapiz tejido con sangre, leyendas y el constante crujir de los límites siendo rotos. Ha pasado por incontables cambios, a través de eras y generaciones marcadas por el conflicto, pero una constante siempre ha permanecido: la jerarquía de los fuertes. Es una lista no escrita, un conocimiento que se susurra en los consejos de guerra de las 5 grandes naciones y que eriza la piel de los más veteranos. No habla de cajes ni de héroes de guerra comunes. Habla de hombres y mujeres que lograron trascender lo mortal, rompiendo sus límites de un modo que la mente apenas puede comprender, alcanzando un nivel que se encuentra más allá de lo simplemente poderoso. Son contados con los dedos de 2 manos, y sobra uno. Son los 12. Hablar de ellos no es hablar de tácticas o de niveles de misión. Es hablar de fenómenos. De cataclismos con forma humana. Los pocos afortunados, o desgraciados, que se enfrentaron a alguno y lograron salir con vida generalmente por pura misericordia o desinterés de su verdugo, solo pudieron balbucear una misma verdad aterradora. Aquellos 12, no son shinobis. Son deidades. Humanos que, por derecho propio, pueden rivalizar con las mismas entidades divinas. Sus hazañas desafían la lógica y redefinen la escala del poder. Y hay un dato que, para el resto del mundo, es una fuente de perpetuo terror y asombro. Todos esos monstruos, sin excepción, salieron y nacieron en la misma aldea. Konohagakure no Sato. La aldea oculta entre el bosque no es solo la más poderosa por su ejército. Es un caldo de cultivo para lo imposible. Y en este preciso momento, mientras el equipo 7 de Kazuhiko descubre sus afinidades elementales en el país de las olas, uno de esos 12 camina entre ellos, oculto tras una máscara de pereza y payasadas. Y otro, tal vez, está a punto de despertar. Mientras la leyenda de los 12 se cierne sobre el mundo como un presagio, en los límites mismos del escenario donde se forja una nueva generación, la niebla del país de las olas se espesa, húmeda e impenetrable. No se veía nada. O casi nada. Entre la bruma, como una figura esculpida en la penumbra misma, emerge un joven. Alto, de movimientos fluidos y silenciosos, que parecía deslizarse más que caminar. Su cabello negro y largo caía lacio sobre sus hombros, enmarcando un rostro de facciones serenas y juveniles, pero en el que destacaban unos ojos negros, profundos y tranquilos como un lago en la noche. Era Itachi Uchiha. Había llegado al país de las olas. No por casualidad, ni por un capricho del destino. Su presencia siempre tenía un propósito, un objetivo preciso. Alguien o algo lo había traído hasta este lugar olvidado por la niebla y la desesperanza. Y mientras se adentraba en el pueblo, sus pasos no hacían ruido, sus ojos lo veían todo, y su mente, tranquila e impasible, comenzaba a calcular cada variable del nuevo tablero en el que acababa de entrar. La llegada de Itachi, uno de los shinobis más letales y enigmáticos del mundo, a las puertas del conflicto del equipo 7, cambiaba todo. El aire, ya de por sí pesado, ahora se cargaba con la fría certeza de que la tormenta que se avecinaba sería mucho más compleja y peligrosa de lo que nadie podía imaginar. De vuelta en la cabaña, el sonido del entrenamiento del equipo 7 rompía la tensión previa. Cada uno se enfocaba en su propia lucha. Tsubasa, fiel a su estilo, rechazaba el uso de chakra para lo básico. En lugar de caminar sobre los árboles, trepaba con agilidad felina, saltando entre las ramas más altas con una precisión que solo años de observar patrones de movimiento podían otorgar. Era una sombra veloz y silenciosa, un espectro que se movía en las alturas, perfeccionando el arte del sigilo como un ninja de antaño. Por su parte, Naruto sudaba a mares en un claro cercano. Kazuhiko lo tenía rodeado de una decena de clones de sombra, todos atacando simultáneamente. No era un combate elegante.
Era puro taijutsu crudo, diseñado para pulir sus reflejos, endurecer sus golpes y enseñarle a leer los movimientos del enemigo. Naruto esquivaba, bloqueaba y contraatacaba con la fuerza bruta que lo caracterizaba, aprendiendo a golpes la economía del movimiento. Mientras observaba a Naruto esforzarse, una duda cruzó por la mente de Kazuhiko. ¿Debería enseñarle el Rasengan? La técnica esférica y devastadora, tan famosa de Minato. Era el legado perfecto para el hijo del cuarto. Pero casi de inmediato, Kazuhiko se encogió mentalmente de hombros. Esa no era su tarea. Él no era un maestro de técnicas legendarias. Era un sensei que pulía diamantes en bruto, a veces, muy en bruto. Que cuando Jiraiya, el sabio pervertido, apareciera por fin, fuera él quien se la enseñara. A Kazuhiko le correspondía algo quizás más fundamental. Enseñarle taijutsu sólido y a moldear mejor su chakra, a controlar ese torrente desbordado que era a la vez su mayor fortaleza y su peor enemigo. Pero incluso en eso, había un fastidio. Cada vez que Naruto se agotaba o su control flaqueaba, podía sentir la presencia del Kibi, una bestia antigua y gruñona que merodeaba en las profundidades de su alumno, impaciente por salir. Kazuhiko no tenía ningún interés en lidiar con el berrinche de un zorro de 9 colas. Prefería 1000 veces la queja de Naruto a la siniestra presión del chakra maldito. «Enfócate, Naruto», gritó, desviando un golpe torpe de un clon. El monstruo de adentro no te va a ayudar a esquivar un puño. Usa tu propia cabeza. Era un equilibrio delicado. Entrenar al chico sin despertar al huésped. Y mientras, en lo más profundo, Kazuhiko sabía que, eventualmente, Naruto tendría que enfrentar a esa bestia, pero hoy no era ese día. Hoy, solo eran golpes, sudor y la base de lo que un día podría ser una leyenda. Mientras Naruto sudaba con el taijutsu y Tsubasa se movía como una sombra, Tsumugi representaba el desafío más peculiar para Kazuhiko. Era, sin lugar a dudas, una prodigio. Una de esas que surgen una vez por generación. Con el arco y la flecha, su puntería era sobrenatural, casi intuitiva, como si las flechas se dirigieran solas al blanco. Aprendía técnicas nuevas a una velocidad que dejaba pasmados a sus compañeros. Un jutsu que a Naruto le tomaría semanas, ella lo asimilaba en horas. Pero estaba plagada de contradicciones frustrantes. Era torpe en los movimientos básicos de cuerpo a cuerpo, con una tendencia a tropezar con su propio orgullo. Y era floja. Una vez comprendía el concepto fundamental de algo, perdía todo interés en practicarlo, aburrida por la repetición. Aprendía rápido, pero también se olvidaba de las cosas con la misma facilidad si no le encontraba un uso inmediato o lo suficientemente glamuroso. Sin embargo, cuando se concentraba, el abismo entre su potencial y el de Naruto y Tsubasa era abismal. Los superaba por creces en control de chakra, capacidad de aprendizaje y poder bruto. Observándola, una técnica en específico cruzó la mente de Kazuhiko. El Chidori. Era perfecta para ella. Un jutsu de liberación de rayo que requería una afinidad natural, que ella tenía, un control de chakra excepcional, que ella poseía, y una velocidad prodigiosa, que podía desarrollar. Concentrar todo su poder en un punto, en un estruendo de 1000 pájaros, encajaba con su naturaleza explosiva y egocéntrica. Con su capacidad, lo haría bien. Incluso lo dominaría a la perfección, pensó. Pero luego, una advertencia más fría siguió a ese pensamiento. Pero no sería la mejor idea. El Chidori era un imán para el conflicto. Un jutsu asesino, famoso, que gritaría su presencia y su potencial a cualquiera con conocimiento. Para una chica que ocultaba su linaje Uchiha, usar una técnica tan distintivamente relacionada con el Sharingan, aunque no lo requiriera, era como encender una hoguera en la noche. Atraería miradas, preguntas, y peligro. Kazuhiko se quedó mirando a Tsumugi, quien ahora practicaba lanzar kunais con una precisión envidiable, pero con una postura corporal desastrosa.
Tenía la capacidad, sí. Pero darle el Chidori ahora sería como entregarle una espada legendaria a un niño. Podría manejarla, pero probablemente se haría daño a sí misma o a otros sin la madurez para entender su peso. Era un arma de doble filo, y Tsumugi aún estaba forjando su propio filo. Quizás era demasiado pronto. O quizás, era el estímulo perfecto para forzarla a enfrentar tanto su poder como su pasado. El sol comenzaba a caer, tiñendo de naranja la niebla perpetua del país de las olas. El equipo 7 emprendía el camino de regreso a la cabaña, con el cansancio del entrenamiento pesando sobre sus hombros, pero con la promesa de la cena de Tsunami como consuelo. Mientras, Kazuhiko se había quedado atrás, reclinado en la rama de un árbol alto. Con los ojos cerrados, no dormía. Su mente sopesaba la decisión del Chidori. ¿Era el momento? ¿O sería prender una mecha que no podía controlar? En el sendero, algo hizo que Tsumugi se detuviera en seco. No fue un ruido, ni un movimiento. Fue el aire. Una suave brisa pasó rozando su mejilla, y de pronto, todo a su alrededor le pareció abrumadoramente familiar. No era el viento húmedo y salado del mar, sino uno cálido, seco y tranquilizador. Era el mismo que solía acariciar su rostro en los viejos días, en un lugar que ya no existía, acompañado por una voz serena y una presencia que era su único refugio. Por un brevísimo instante, cerró los ojos, dejándose llevar por esa sensación fantasmal. Era solo su imaginación, agotada por el entrenamiento. «Oye, Tsumugi». La voz de Naruto, brusca pero sin malicia, la sacó de su ensoñación. «Deja de hacer poses raras y vení. Tsunami ya tiene la comida hecha. Si no llegamos rápido, me como tu parte». Tsumugi abrió los ojos con un sobresalto. La sensación se desvaneció tan rápido como había llegado, pero dejó un rastro de inquietud en su pecho. Sin decir una palabra, y con un fruncimiento de ceño hacia Naruto por interrumpirla, corrió para alcanzar al grupo. Pero por primera vez, su paso no era solo el de una prodigio arrogante y segura. Había una pequeña grieta en su fachada, una confusión silenciosa. Porque ese viento cálido y familiar no mentía. Y en lo más profundo de su instinto de shinobi, una pregunta comenzaba a formarse. ¿Quién más, además de ella, podía evocar un recuerdo tan vívido en este lugar olvidado? Kazuhiko soltó un bostezo largo y exagerado, la imagen misma del aburrimiento. Su debate interno había llegado a una conclusión. Murmuró para sí, decidido. Esperaré a que ella logre despertar el Sharingan. Sería muy pronto para dejarle una gran responsabilidad entre sus manos. No quiero que al final termine matando a unos de sus compañeros por accidente. La palabra accidente aún flotaba en el aire cuando, en la rama del árbol justo enfrente, la silueta de Itachi Uchiha se materializó sin un solo sonido. No hubo un desplazamiento rápido, ni un estallido de hojas. Simplemente estaba allí, como si siempre hubiera sido parte del paisaje, sus oscuros ojos observando con calma absoluta. Tampoco hizo falta que Kazuhiko se sobresaltara. Ni siquiera se incorporó. Solo ladeó ligeramente la cabeza sobre la rama donde estaba recostado, como si recibir la visita de uno de los shinobis más peligrosos del mundo en medio de la nada fuera lo más normal del día. «Ah, hola Itachi». «¿Cuánto tiempo?», saludó con una voz que goteaba puro aburrimiento. Itachi no devolvió el saludo. Su voz, serena pero cargada de una intensidad silenciosa, cortó la tranquilidad del atardecer. «¿Le quieres enseñar el Chidori a mi hermana menor, Kazuhiko?», preguntó, sin preámbulos. «¿En qué estás pensando?». No era una pregunta, era una demanda de explicaciones. Una fría y directa advertencia de un hermano mayor que, desde las sombras, había estado vigilando cada movimiento. La negación de Kazuhiko fue tan rápida y despreocupada que casi parecía creíble. Se encogió de hombros, fingiendo una confusión absoluta. «¿Hermana menor? Chidori?»
No sé de qué hablas, querido Itachi, dijo, con una sonrisa de payaso que no llegaba a sus ojos. Debe ser el cansancio. Esta niebla te está jugando una mala pasada. Itachi no se inmutó. Sus oscuros ojos, profundos como pozos sin fondo, no se apartaron de Kazuhiko. No hubo enfado, ni frustración. Solo una paciencia infinita y un poco de decepción. No te hagas el tonto, Uzumaki, su voz era plana, un simple enunciado de hechos. Tú mismo sabes lo que le pasó al anterior equipo 7, y cómo terminó cada uno de ellos. La mención del anterior equipo 7 cayó como una losa en el espacio entre ellos. Era un tema prohibido, una herida que nunca había sanado del todo. Kazuhiko soltó un suspiro exagerado, como si Itachi estuviera siendo dramático. Su tono se cargó de un aburrimiento deliberado, un mecanismo de defensa para mantener la distancia. Ah, por favor. No inventes, no traigas fantasmas del pasado, querido Itachi, respondió, haciendo un gesto de barrido con la mano. Además, eso fue culpa de Kakashi. Todo por querer seguir la misión a rajatabla, como el perro obediente que siempre fue. La última frase la dijo con un dejo de amargura que delataba que, a pesar de su fachada, el recuerdo aún dolía. Por un momento, el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Itachi no necesitaba recordarle los detalles. Ambos los conocían. La misión que salió mal, las decisiones imposibles, las vidas que se quebraron, y la sombra de un Chidori fallido que siempre parecía perseguir a aquellos a quienes se les enseñaba demasiado pronto. Itachi no se movió, pero su mensaje estaba claro. No repitas los errores del pasado con mi hermana. De vuelta en la cabaña, el ambiente olía a comida casera y a cansancio. El equipo se reagrupa, pero en un rincón de la mesa, alejados del bullicio de Naruto devorando su plato, y de Tsubasa leyendo en silencio, Kazuhiko estaba sentado frente a Tsumugi. El Chidori, dijo ella, sus ojos negros fijos en los de su sensei con una intensidad que no era solo curiosidad, era ambición pura. Había escuchado el nombre en algún lugar, en un susurro del pasado asociado a su clan, y ahora lo reclamaba. Kazuhiko no respondió de inmediato. Una sonrisa lenta y cargada de malicia se dibujó en sus labios. No era la sonrisa del payaso perezoso, sino la de un hombre que acababa de decidir jugar con fuego, a pesar de la advertencia explícita de un hermano protector en la sombra. La promesa a Itachi Uchiha parecía haberse desvanecido en la niebla. Ajá, Chidori, repitió él, saboreando cada sílaba con una mezcla de diversión y desafío. Un nombre con mucho peso. Un jutsu que no se le enseña a cualquiera. Hizo una pausa dramática, clavando su mirada en la de ella. ¿Crees estar a la altura, prodigio? Tsumugi levantó la barbilla, su arrogancia inflamada por el desafío. Por supuesto que sí. Soy la única en este equipo que podría dominarlo. Tal vez, concedió Kazuhiko, su sonrisa aún presente. O tal vez te consuma. El rayo es un elemento traicionero. Exige velocidad, control, y un precio. Pero, agregó, bajando la voz a un tono casi conspirativo, si de verdad quieres probar, podríamos empezar con lo básico. Ver si esa afinidad tuya es tan poderosa como dices. Era todo lo que Tsumugi necesitaba oír. Sus ojos brillaron con un fuego nuevo, el fuego de quien ve a su alcance un trofeo que reafirmará su superioridad. Mientras Naruto se quejaba de que su sensei le mostraba favoritismo si Tsubasa observaba la interacción con interés analítico, Kazuhiko sabía que había plantado una semilla. Una semilla de relámpagos y orgullo que, al crecer, podría iluminar el camino de su alumna, o reducir todo a cenizas. Y la sombra de Itachi, en algún lugar allá afuera, seguramente sentiría el eco de esa decisión. Tranquilos, mis queridos alumnos, yo no tengo favoritos.
declaró Kazuhiko con los brazos abiertos y una sonrisa de oreja a oreja, tan falsa que resultaba transparente. Acto seguido, bajó la voz a un murmuro cargado de pura malicia y se rió para sus adentros. Solo le enseño el Chidori a Tsumugi para llevarle la contra a alguien. La confesión, aunque susurrada, llegó lo suficiente como para que Naruto y Tsubasa la captaran. A los chicos, en lugar de ofenderlos, les pareció a la vez extraño y gracioso. ¿A quién querrá llevarla contra el sensei ahora?, preguntó Naruto en voz baja, rascándose la cabeza. Análisis. La motivación de nuestro sensei parece depender más de sus rencillas personales que de un plan pedagógico sólido, concluyó Tsubasa, ajustándose las gafas con una mezcla de resignación y curiosidad científica. Mientras, en la penumbra de un árbol justo afuera de la cabaña, Itachi Uchiha permanecía recostado contra el tronco, una silueta perfectamente camuflada con la noche. Un suspiro casi imperceptible escapó de sus labios. No era de sorpresa, sino de una resignación profunda. Era imposible confiar en ese hombre, murmuró para sí, su voz tan fría como la luna que comenzaba a ascender. Y más cuando se trata de un Uzumaki rebelde, y el más fuerte de ellos. Su mirada, aguda y protectora, no se despegaba de Tsumugi, quien era claramente visible a través de una de las ventanas del comedor. La veía, con su expresión de triunfo arrogante, sin saber que se había convertido en el peón de un juego entre dos titanes. Itachi no se movería. No intervendría directamente. Pero su vigilancia se volvió más intensa, más oscura. Si Kazuhiko Uzumaki quería jugar con el destino de su hermana, tendría que hacerlo sabiendo que cada movimiento sería observado, cada lección, juzgada. Y si esa chispa de rayo amenazaba con quemarla, Itachi no dudaría en apagarla, sin importar a quién tuviera que enfrentar. El amanecer del nuevo día encontró al equipo 7 reunido en el patio, expectante ante lo que su impredecible sensei tenía planeado. Hoy, prometía, sería diferente. Kazuhiko se paseó frente a ellos con su habitual aire de aburrimiento teatral, pero había un brillo de propósito en sus ojos. Tsubasa, comenzó, señalándolo. Tu misión es recolectar información sobre Gato y sus hombres. Infiltración y reconocimiento. Un entrenamiento perfecto para el pervertido del equipo. Tsubasa se ajustó las gafas, aceptando la lógica de la asignación, aunque rechazando mentalmente el calificativo. Luego, su mirada se posó en Tsumugi. Tsumugi, tú te quedarás conmigo. Aprenderás lo básico del Chidori y mejorarás tu control de chakra. Perfecto para la vaga del equipo. Ella sonrió, orgullosa, ignorando por completo el insulto y centrándose en la promesa de poder. Finalmente, todos los ojos se volvieron hacia Naruto. Kazuhiko lo miró, y por un segundo, una sombra de genuina estrategia cruzó su rostro. No quiero hacer a nadie de lado, esto será perfecto. Naruto, mira, un pájaro. Dijo Kazuhiko de repente, señalando con el dedo hacia un árbol distante. Naruto, siendo el tonto noble y confiado que era, giró la cabeza instantáneamente para seguir la dirección. ¿Dónde? En ese preciso instante, Kazuhiko, moviéndose como una bala, agarró un palo que estaba en el suelo y, con un sonido sordo y perfectamente medido, lo rompió en la cabeza de Naruto. Crack. Tsubasa y Tsumugi se quedaron paralizados, observando la escena con una gota de sudor gigante deslizándose por sus sienes. No decían nada, sus mentes luchando por procesar el absurdo total de lo que acababan de presenciar. Naruto se desplomó en el suelo, viendo estrellas. Kazuhiko dejó caer el palo, se sacudió las manos y sonrió como un verdadero lunático. Ustedes no vieron nada, dijo, riendo entre dientes, antes de dar un salto repentino y desaparecer entre los árboles. Su plan era simple, brutal y efectivo. Cargó sobre su hombro al inconsciente Naruto y se adentró en el bosque, hacia un lugar que había localizado el día anterior.
Un campo de flores amplio, pacífico y completamente aislado. Allí lo dejó, tendido suavemente sobre la hierba. Volvería por él a la mañana siguiente. El objetivo: forzar el primer encuentro real entre el zorro pulgoso y Naruto. Sin interrupciones, sin distracciones. Solo el chico y la bestia en un espacio de silencio forzado. Desde la sombra de un árbol mucho más alto, Itachi Uchiha observó todo el procedimiento. Por un momento, su impasible rostro mostró un leve destello de incredulidad. ¿En serio?, murmuró para sí, su voz un hilo de exasperación. ¿Qué es un maniático? Mientras, en el campo de flores, la conciencia de Naruto comenzaba a nadar de vuelta desde la oscuridad, y en lo más profundo de su mente, una presencia antigua y amarilla empezaba a agitarse, perturbada por el inusual silencio y la extraña calma del lugar. La trampa de Kazuhiko estaba armada. La conciencia de Naruto regresó a trompicones. Un dolor sordo en la parte posterior de su cabeza latía al ritmo de sus pensamientos confusos. Se incorporó, frotándose la zona afectada, y miró a su alrededor. ¿Dónde estaba? Ya no estaba en el patio. Estaba en un campo de flores. Era pacífico, tranquilo, y eso lo ponía más nervioso. Kazuhiko Sensei había desaparecido. Sin un sentido claro de dirección, comenzó a caminar por el único camino que parecía existir en ese lugar, un sendero que se abría ante él en medio de la hierba alta. No entendía nada. ¿Por qué lo había dejado aquí? Era otra de sus lecciones brutales y sin sentido. Entonces, lo escuchó. Un rugido. Profundo, gutural, cargado de un odio tan antiguo como el mundo mismo. No venía del campo, sino de lo más profundo, de sí mismo. De un lugar en su mente que siempre había sentido como una prisión oscura y húmeda. Cualquier otro habría huido aterrorizado. Cualquier shinobi con algo de sentido común habría sellado esa parte de su conciencia y se habría alejado. Pero Naruto no era cualquier otro. Era un niño con una curiosidad que rivalizaba con su terquedad, y que, criado en el abandono, había desarrollado una resistencia al miedo que pocos podían comprender. Sin pensarlo dos veces, impulsado por ese instinto que siempre lo metía en problemas, y a veces lo sacaba de ellos, caminó directamente hacia el rugido. Avanzó hacia la oscuridad absoluta que se cernía al fondo del pasadizo en su mente, ignorando el escalofrío que le recorría la espalda. Quería saber. Necesitaba saber qué era esa presencia que siempre había llevado dentro, que la gente murmuraba, que lo convertía en un monstruo para los demás. Cada paso resonaba en el vacío. La atmósfera se volvía más pesada, el aire más frío. Y entonces, en la penumbra, dos puntos de luz se encendieron. Dos ojos de un rojo sanguinolento, del tamaño de faroles, que lo observaban desde las profundidades con una inteligencia y un rencor infinitos. El Kyuubi lo esperaba. Mientras en las profundidades de la mente de Naruto se desarrollaba un encuentro de consecuencias incalculables, en el mundo físico, la paz del campo de flores era absoluta. Aku caminaba con tranquilidad, una cesta de mimbre colgando del brazo. La brisa cálida acariciaba su rostro. Era un mediodía sereno, y había salido en busca de hierbas medicinales más potentes para las heridas de Zabuza. Su andar era silencioso, armonioso con la naturaleza, mientras sus ojos escudriñaban el suelo en busca de las plantas adecuadas. Sin saberlo, su destino se alineaba de la manera más casual y crucial. A solo unos 50 metros, al otro lado del mismo campo de flores, yacía Naruto, todavía inconsciente por el método de entrenamiento de Kazuhiko. El rubio era una mancha naranja contra el verde y los colores de las flores, invisible desde la distancia pero inevitable en la ruta que Aku llevaba. El aire cálido del día era lo único que, por ahora, conectaba a estos dos chicos de destinos tan distintos. Uno, un instrumento de asesinato buscando sanar. El otro, un recipiente de la bestia más temida, al borde de un despertar forzado.
El silencio del campo era precario, un frágil equilibrio a punto de ser roto por el cruce de dos caminos que nunca debieron encontrarse. El entrenamiento de Kazuhiko no había pasado desapercibido. Mientras Naruto yacía inconsciente en el campo, Tsumugi enfrentaba a su sensei, su rostro encendido por una furia que no podía contener. ¿Cómo es posible que le pegues en la cabeza con un palo y lo dejes tirado en el bosque? Gritó, sus palabras afiladas como kunais. ¿En qué estabas pensando, maldito demente? Kazuhiko, en lugar de responder, se hacía el distraído. Su mirada vagaba, fingiendo un interés repentino en un pájaro que picoteaba en el suelo, o en el leve movimiento entre las sombras del bosque donde Itachi observaba, impasible, el desarrollo del drama. Era una evasión deliberada, calculada para enfurecerla aún más. Yo voy a buscar a Naruto, declaró Tsumugi, girándose con determinación para marcharse. No pierdas tu tiempo, la detuvo Kazuhiko con un tono despreocupado. Naruto estará bien. Es más duro de lo que parece. No digas idioteces. Le espetó Tsumugi, volviéndose de nuevo, su voz temblaba de rabia y griega. ¿Preocupación? Cuando te lo llevaste al bosque, su cabeza estaba sangrando mucho. La imagen de la sangre de su compañero, por más molesto que fuera, había dejado una marca en ella. Pero Kazuhiko no le dio mayor importancia a eso tampoco. Se encogió de hombros con una calma que rayaba en lo psicópata. Bah, son detalles, murmuró, con una media sonrisa. El zorro pulgoso lo sanará, como siempre lo hace. Su plan era claro, cínico y perfecto en su lógica retorcida. Usar la maldición de Naruto como su botiquín personal. Para él, era la solución más eficiente. Para Tsumugi, y para cualquier persona con un ápice de empatía, era la prueba definitiva de que su sensei estaba, efectivamente, completamente loco. En el abismo de su propia conciencia, Naruto se encontraba frente a la bestia. La barrera de la celda, con el sello de papel, se interponía, pero la presencia del Kibi era abrumadora. Los ojos del zorro, dos lunas escarlatas cargadas de odio milenario, lo observaban desde la oscuridad, y los de Naruto, azules y llenos de una confusión temeraria, le devolvían la mirada. Un gruñido profundo, que hacía temblar el mismo suelo de la mente de Naruto, rompió el silencio. «Eres igual a ese bastardo», rugió el Kibi, su voz un eco de puro desprecio que resonaba con una autoridad que no admitía réplica. Naruto parpadeó, la confusión reemplazando momentáneamente al miedo. ¿A quién se refería? ¿A quién se parecía? ¿A quién me parezco, zorro?, preguntó, su voz mucho más pequeña de lo que hubiera querido. La bestia no respondió directamente. En lugar de eso, un nuevo sonido salió de entre sus colmillos. Un resoplido que casi podía confundirse con una risa amarga y forzada. Parece que el idiota de tu sensei sí sabe cómo traerte a tu propia mente, masculló el Kibi, como si hablara consigo mismo. Tengo que admitir que, a veces, ese Uzumaki me sorprende. La mención de Kazuhiko por parte del zorro hizo que a Naruto se le helara la sangre. No solo era que la bestia lo conociera, sino que parecía tener una historia, una opinión formada sobre él. Su sensei no solo era un loco impredecible en el mundo real, también era una figura conocida, y tal vez respetada a su manera, en esta pesadilla interior. El zorro no estaba solo enfadado con Naruto por ser su prisión. Lo veía a través del lente de otro. Y ese otro, ese bastardo al que Naruto se parecía, era una sombra que ahora se cernía sobre él, tan grande y amenazante como la bestia misma. El coraje de Naruto era frágil, como un cristal sostenido con fuerza entre sus manos. A pesar del miedo que le helaba los huesos, mantuvo su cuerpo firme y su mirada fija en los dos faros escarlata. Dime algo, zorro, tengo muchas preguntas por hacerte, logró decir, su voz un poco temblorosa pero decidida.
El kiwi emitió un gruñido bajo, un sonido que hacía vibrar el aire mismo. Solo tendrás 3 respuestas, mocoso. Elige con sabiduría, porque no repetiré esta oferta. Su tono era de fastidio, pero también de una curiosidad retorcida. ¿Qué podría preguntar este insecto? Naruto tragó saliva con fuerza. Sabía que cada palabra contaba. Con todas las preguntas que bullían en su cabeza, una sobresalía por encima de todas, la que había cargado desde que tuvo uso de razón. ¿Por qué? ¿Por qué a mí?, preguntó, y su voz se quebró ligeramente. ¿Por qué me eligieron como tu huésped? Aunque había crecido sin que nadie en Konoha lo supiera abiertamente, la soledad y la pobreza extrema habían sido su sombra constante. Siempre sintió que era un monstruo, un paria, pero nunca supo el porqué de ese destino concreto. El kiwi soltó una risotada áspera y cínica. No había otro mocoso el día que habías nacido, respondió, sus palabras cargadas de un desprecio ancestral. A veces los padres tienen que sacrificar a sus propios hijos para salvar al mundo. Una idea patética, pero efectiva. Hizo una pausa, sus ojos rojos brillando con malicia. Pero no había otro mocoso Uzumaki en tu asquerosa aldea que pudiera soportar mi poder, o mi voluntad. Tu linaje era el único recipiente lo suficientemente resistente. No fue una elección, fue una necesidad. Un accidente de nacimiento. Sus palabras finales resonaron como un veredicto final. Ahí tienes tu respuesta, Uzumaki. Naruto se quedó en silencio, la revelación golpeándolo con la fuerza de un mazo. No fue un honor. No fue un destino glorioso. Fue un frío cálculo. Un sacrificio forzado por su sangre y su fecha de nacimiento. La soledad de toda su vida no era solo por el miedo de la gente, sino por la cruel lógica de un mundo que lo había usado como un simple contenedor desde su primer aliento.